Santo. Jesús acampa esta noche con nosotros y nos ofrece su gracia. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y que su amor permanezca con ustedes. Con tu espíritu. Bien, vamos a preparar. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amor, difundido por supuesto por el Señor, ha hecho posible la supervivencia y la ulterior expansión. Unamos nuestras voces para proclamar, para rezar juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que nos fundamos, te lo pedimos, Señor. Por el pueblo de Dios, que es la Iglesia, para que ofrezca a los hombres una verdadera imagen del amor de Jesús. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los cielos. los textos bíblicos no nos habla de ser buenos, sino de ser justos. Exacto. Es más difícil. Sí.
Herli era un barrio muy reo, aguantaderos, porque cuando yo conozco la parroquia en el año 65, Ajá. las calles, Burelas, todas esas calles eran de tierra. Herli pasaba el tranvía por el medio de la calle, tenía adoquinado una parte, la parte donde pasaban los tranvías era de tierra, estaban las vías, y en la otra parte estaba el otro adoquinado. Ajá. Y pasaba el tranvía 28 y 29. Y creo que era de, no sé si de Lanús, de Lomas a Retiro y otro a Constitución, ¿no? Sí. ¿Vos te acordás? Sí. Yo me acuerdo de haber Claro, subido y viajábamos viajado. en tranvía, era lo único que había. Era todo, vos, como Sí, ahora más se dice, familiar, sin mucha seguridad porque no salíamos afuera a jugar. No solo en la iglesia, A la yo me noche. acuerdo la puerta de mi casa del San Juan siempre abierta, las sí. puertas de las... ¿Cómo era el barrio? Y pobre. Era muy humilde, había pocas casas, muchos terrenos y casitas más bien humildes. Pasaba el tranvía en una época por la puerta de la parroquia, después pusieron un trole. Era todo bajito, podés imaginarte vos. Todo tierra, ¿no? Claro, sí. La Burela estaba faltada, sí. Ah, estaba faltada. Sí, pero después para allá lo río, no. Sí, todavía había casa, digamos así, sobre el agua, con todo pilarcito, Ajá. ¿no es cierto? Entonces estaba el agua abajo y arriba. Ah. Se inundaba todo. Estaba la cristalería Papini. La Papini. Y creo que estoy estando. Cristalux. Sí. Claro, ¿no es cierto? Herli era más pobre todavía. Todo San Pedro, atrás era barro, frente a Herli. Todo eso era barro. Del otro lado también era barro. Las casas eran siempre fueron o de madera, acá enfrente había madera o chapa. Estaban las casas también rodantes de madera y de chapa, que tenían ruedas abajo, enterradas. Yo vi mudar toda una casa entera, pasar por acá por Galicia. En Santiago del Estero se mudaron a otro lote. Existía el tranvía, que iba hasta Lomas. Estaba el 102 y el 103. Uno iba hasta Correo Central y otro iba hasta Escalada y otro se prolongaba hasta Loma de Zamora. Y salía del Correo Central. ¿De Capital? De Capital, sí, sí. Sí tenía gran fuente de trabajo porque teníamos a Papini. Lo que es Cristalux. Los monobloc era la textil, una lanera, una fábrica de camisetas y ropa interior hermosísima, de lana, de pura lana. Todos esos monobloc eran una fábrica, entonces daba mucho trabajo. Que era una zona muy, muy industrial, por eso que acá las hermanas pusieron comercial cuando abrieron el secundario. Ajá. Porque era una zona muy industrial y muy comercial.
Por medio de él fue que se conoció era paisano de este hombre, de Alem, y como era un español que no tenía descendencia, no tenía familia en España, no tenía nadie, entonces Lado Vidal algo le sugirió como para dejarle a alguien esa propiedad, que era donde estaba la vinería con toda la casa al costado, y después el pedazo donde después se edificaron los scouts. O sea, era la esquina y ese pedazo. Eso era todo de este hombre. Y bueno, cuando él falleció quedó en posesión de ellos. Anterior a eso estaba la capilla que venía todas las semanas, por eso se tomaba la comunión, pero no ningún otro, por ejemplo, ni bautismos, ni casamientos, nada más que la misa y las comuniones. Pero sí que las hermanas estaban a media cuadra, sobre el Pavón, la misma vereda de la parroquia, entre Burelas y Bustamante. Era el salón grande. Ajá. Y al lado, que está otro negocio que ahora venden, no sé, cosas también de coche, era todo vacío. Ajá. Y se salía ahí y íbamos a jugar. Nosotros éramos chicos, íbamos a la parroquia, pero después cuando íbamos al catecismo íbamos al lado a jugar. Ese era un terreno, era un club. No, cuando yo lo conocí, de adolescente, se llamaba Ameguino, Florentino Ameguino. Y le habían hecho una salida de la capilla al club, que lo prestaba, y era donde nos llevaban a tomar el chocolate cuando íbamos ahí, porque también tenían clase de tejido, de corte, a eso íbamos. Y bueno, venía un padre de Raneland que venía a dar la misa todos los domingos. Este grupo de laicos, bueno, viendo la realidad de marginalidad que había en el barrio en general, bueno, se enteran de que hay un santo, San Pedro Armengol, que fue un bandido convertido. San Pedro Armengol era picante. San Pedro Armengol era picante. Era picante y después se rescató, pero era picante. Y en este barrio hay muchos picantes. Que tiene mucho que ver, San Pedro Armengol tiene mucho que ver con Herli y con este barrio. Y entonces, por eso, como era el grupo católico, le ponen a esa asociación San Pedro Armengol. Con el tiempo ellos se enteran desde el primer momento que este santo luego ingresó a la Orden de la Merced. Y entonces ellos procuraron que los frailes mercedarios y las hermanas mercedarias se establecieran. A partir del 42, ahí empezó a funcionar en la esquina. Claro, esta era la entrada, este era un salón que, según decían, por eso le puse San Pedro Armengol, era un almacén o un boliche, como le dicen, donde iban, se juntaban a chupar, a tomar. ¿En serio? Claro. ¿Era eso? Sí, ahí, la esquina esa. Claro. Este saloncito. Después ahí se daba cine, qué sé yo. Y entonces esto lo hizo, pero el padre Escudeiro, me parece, la parte de la iglesia nueva. Y aquí se levantó la torre. Se ve que la levantaron después. Ajá. ¿Esto qué es el vecino? Sí. Ajá. Pero aquí hicieron la torre, fue el padre Escudeiro. Ajá. Claro. Y era linda por dentro, pero por fuera más bien. Por dentro era muy humilde. Pero tuvo buenos sacerdotes, muy buenos sacerdotes. El templo era bastante más angosto que este. Había 2 hileras de banco, no 4 como tenemos ahora, una de cada lado, con un pasillo de cada lado. Aquí delante tenía aquella especie de mesada larga de mármol, no la recuerdo, con todas esas especies de arcaditas. Imagínate el cabildo en miniatura, ¿no? Con una abertura en el centro que daba al altar. Y ahí para la Eucaristía, para la comunión, nos arrodillábamos todos. Era arrodillados uno al lado del otro, el sacerdote empezaba por una punta y daba la comunión, y iba pasando uno a uno. Entonces la gente se iba levantando y se iban arrodillando los otros. Sobre el lado izquierdo del templo, poniéndonos así de frente al altar, estaba el púlpito donde hablaba el sacerdote, ahí la garita donde el cura
Siempre, yo me hacía acordar al policía que dirigía el tránsito, ¿no? Bueno, ahí estaba el púlpito sobre la izquierda. Y el altar con más ornamentos, me acuerdo que había muchas banderas, ¿no? Y ahora que estoy mirando este altar, me viene a la memoria Don Pateta. Don Pateta es el dueño original, el dueño, digamos, que el fundador de la casa de mármoles que está sobre Bustamante, que venden mesadas y ese tipo de cosas. Quiero rescatarlo porque a instancias de mi papá que le fue a hablar, él donó este altar que tenemos hoy, ¿no? Esta mesa de mármol, la donó él, el amigo de mi papá. Bueno, pero el otro altar era, y claro, con las escalinatas así que subían hacia el altar, y nosotros, un hermano mío y yo, ayudábamos mi hermano, los dos consecutivos varones, y veníamos y ayudábamos la misa y nos confundíamos, nos equivocábamos y nos reíamos, y mi papá nos quería matar y nos escondíamos porque por detrás del altar se pasaba, y estaba la sacristía también aquí sobre la derecha, y estaba, claro, los curas de aquel tiempo, el padre Esparza y anteriores a él, eran curas formados anteriores al concilio, ¿viste? Con esa rigidez. El padre Álvarez que antes no lo nombré, con el cual hemos ido un par de viajes. Cuando se enojaba, sí, te daba hasta un coscorrón. Los curas eran diferentes, y nosotros estaba pintado en celeste, me parece, blanco, con algunas cosas doradas y tenía algunas columnas. Era muy bonito el templo, pero muy chiquitito, muy angosto, era un templo muy chiquito, más corto. Este tiene mucho más amplitud, mucho más luz. La parroquia sigue siendo, no sé si tienen alguna imagen o alguna foto, yo lamentablemente me quedé sin nada, de la parroquia vieja, y era una hermosa parroquia, muy clásica, pero hermosísima. Ya me acuerdo el saloncito que dábamos clase y que estaba dividido, atrás tenía la imprenta del padre. Y hoy el saloncito, si lo ubicamos en lo que es hoy la parroquia, ¿dónde sería? En la Justo esquina entre de Borelas y Pavón. Ahí Donde está la imagen de la Virgen de Luján. Donde claro. el confesionario. Sí. Ahí era el saloncito. Ajá. Y bueno, en aquel tiempo estaba la imprenta de San Pedro Armengol, estaba a continuación de la pieza donde dormía el párroco, que era la salida del templo, para atrás, estaba todo junto. Tenía hasta en la habitación de él, que eran esas habitaciones grandes, donde dormía, lo tenía separado por una cortina y tenía la imprenta. Ajá. Todo esto lo hacía él. Con gente que le ayudaría, ¿no? No, pero era muy así, muy de él, todo esto, sí. Era la revista que sacaba el padre Escudeiro. Y entonces ahí estaban todas las noticias de la parroquia, todas las actividades de la parroquia y también algunas notas, por supuesto, de formación, pero también del pueblo. Y el boletín lo imprimíamos, la revista después la imprimíamos ahí. Yo la imprimí muchos años. ¿verdad? ¿Ahí en la parroquia la imprimían? Claro, teníamos una imprentita, que después el padre... Que estuvo, es padre Esparza, sí. El padre Esparza la vendió. Se la vendió a un chico que trabajaba ahí, como se llama, en 50 pesos todo. Lo que sí le he sabido es que hubo una escuelita en la parroquia de San Pedro Armengol, pero lógicamente en una propiedad tan pequeña, la escuelita era muy pequeña, y entonces tengo entendido que en el año 57 el gobierno de la provincia le pide a la orden que clausure la escuela. Se mi tío siempre me cuenta que venía a la escuela acá, que ataba el caballo en la puerta, ¿no? Que ataba el caballo en la puerta y que por la ventana veían el caballo en la calle y tomaban clases acá. Sí, eso lo hizo el padre Escudeiro. El padre Escudeiro. Sí. Y daba cine y hizo el colegio primario. En un colegio primario. En el año 47, 48 sería, me mandan al jardín de infante que estaba la señorita Beatriz Peco. Y ahí, voy a hacer el jardín, ahí donde nos conocemos con los hermanos Caviglione y toda la barra esa. Es decir, yo fui maestra del colegio parroquial de San Pedro. El colegio, la casa era muy pobre, era de los padres mercedarios, sumamente pobres. La esquina de la iglesia vieja estaba el salón de arte. Ese era un salón, en donde funcionaba una especie de jardín de infantes. El jardín ese funcionaba a la tarde,
Y el colegio funcionaba. Después seguía, a continuación de eso seguía el despacho del párroco, que a la vez era el padre Escudeiro, Eladio Escudeiro, y a la vez era imprenta, porque el padre Escudeiro trabajaba para afuera, con la imprenta si sostenía la iglesia. El padre Escudeiro tenía el despacho, la cama y la imprenta. Es decir, vivían realmente una vida de fraile bien dedicada a la pobreza. Éramos 4 maestras y teníamos entre todas los 6 grados. Y teníamos un alumnado bastante importante, 300 y pico. Se vio la necesidad de cerrarlo porque había que regularizar jubilaciones, había que hacer un montón de trámites que no se habían hecho y realmente no teníamos edificio para poder presentar una escuela, ¿no? Por eso los padres decidieron cerrar el colegio. No por falta de alumnado, sino por falta de edificio. Esa fue la realidad. Y condiciones económicas, ¿no? Y después estaba Ernestina, que no me acuerdo el apellido. Valencia. Valencia, que era la catequista. A esa catequesis ingresé yo para ayudarla a Ernestina. Y trabajamos muchísimo en la catequesis. Y en el año 49, como yo tuve un problema porque no me gustaba ir a la escuela, entonces aprendí a leer y a escribir en casa. Ya a los 6 años me manejaba pero perfectamente bien, entonces Ernestina Valencia, que era una catequista de esas que inigualables, era la Julia del año 40, digamos, ¿no? Me hace tomar la comunión de común acuerdo con el padre Eladio Escudeiro. Yo soy el padre Elpidio y no tuve el privilegio de ser conventual de Herli, como decimos nosotros, ¿no? Pero sí he ido muchas veces y recuerdo cosas muy lindas de Herli. Fue un proyecto en un lugar pobre, nuestras casas siempre estaban bien ubicadas, en fin, y esto es era una especie de misión, el país de misión que usaba en aquellos tiempos, por una parte. Y segundo, que fue como un proyecto compartido con las hermanas mercedarias, porque el padre Ñubó, que fue el iniciador desde Ránela, desde ahí nació esto, invitó a las hermanas mercedarias a tener un colegio ahí, una comunidad. La primera vez que visité la parroquia de San Pedro Armengol fue en octubre o noviembre del año 1965. Y una tercera vez antes de mi ordenación pasé por ahí justo cuando se estaba construyendo la iglesia nueva, provincial del padre Manuel Orellano. Él me dijo si yo estaba disponible para ir a la parroquia de Herli y dije que sí. Estuve ahí con el padre Abregu, en la parroquia de Herli. Pude apreciar que el padre Abregu, bueno, estaba tratando de ampliar la comunidad. Te puedo contar algo de Herli. Te diría que son 3 etapas. A Herli descubro la parroquia en una Semana Santa. Yo era siendo laico, mi señora empezamos a acercarnos, a participar. De ahí realizamos el cursillo 21 mío y ella fue el 15. Y fue el padre Abel el que nos movió a todo esto. Mi segunda etapa es cuando fallece mi esposa y yo decido ingresar a la orden. Y hago ahí mi año de postulantado con el padre Abel, con el padre Cosiras y con el padre Coco, el padre Aguirre. Y cuando vino Abel, sí, Abel ya hizo un cambio total
Bueno, mi vida parroquial fue con la llegada de Abel Abreu. Entonces me anotan para ir. En una situación muy particular me llevan, porque hacía un mes que había fallecido mi hijo. Así que realmente para mí fue muy emotivo y muy impactante el cursillo de cristiandad para mí.